Amigas, amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Voy a compartir 5 secretos, que no lo son tantos, son el fruto de mi experiencia. Entonces, son 5 estrategias para tratar con personalidades psicopáticas. Hay otros autores y también divulgadores sobre el tema, youtubers, etcétera, que puede que también aconsejen alguna de las estrategias que voy a decir, u otras que yo no voy a decir, pero no he visto a ninguno que diga todas estas 5, que para mí son clave. Estas 5 las he aprendido por pura experiencia práctica, empírica, y después las he, digamos que, elaborado en mi mente. He hecho un plan de acción, porque soy una persona ordenada, obsesiva. Yo necesito un cierto plan, una guía. Después, sobre la marcha, en la vida real tienes que improvisar a veces, tienes que hacer ajustes, pero siempre es bueno tener un plan, en mi opinión. Primero voy a hacer una explicación, introducción previa, antes de pasar a esos 5 puntos, 5 consejos. Uno es que hay cosas que son muy importantes cuando te enfrentas de forma habitual al mal. Una de esas cosas es que tienes que conocer el lenguaje, el idioma, el ritual, el territorio de la violencia y de la manipulación. Y para ello necesitas sí o sí experiencia directa. No es agradable, pero es necesario. Y a partir de esa experiencia directa, después, a posteriori, puedes procesar, puedes aprender, desarrollar vías, estilos para enfrentarte a ello. Y todo esto tienes que hacerlo evitando el rencor, el resentimiento, o sea, caer en el contagio y volverte también un poco malvado. Es un riesgo mínimo, pero está. Cuando ves el mal, es una experiencia que la primera vez es un shock. Causa dolor, causa estrés y a veces, a menudo, o casi siempre, provoca ciertos cambios en la personalidad. O sea, eso es casi inevitable. Hay mucha gente a la que le cuesta entender esto, y es que no todas las personas somos iguales en nuestro interior. Queremos pensar que todos los seres humanos compartimos ciertos valores, ciertas necesidades. Eso no es cierto. Esa es una falacia. Esa es una creencia errónea y una de las que nos impiden defendernos correctamente de estas personalidades psicopáticas. En este tema hay que ser humilde, hay que ser una persona que está dispuesta a aprender siempre y también a actuar. Y sobre todo hay que evitar la gran trampa de ignorar que existe este problema. Para aprender a enfrentarte a este tipo de personas también hay que aprender algo muy importante, que es observar con desapego. No es fácil. O sea, es fácil decirlo, no es tan fácil hacerlo. Porque tratar con esta gente puede hundirte. Y por eso necesitas información, necesitas un mapa, una guía. Necesitas desarrollar ciertas habilidades, como son la de saber detectarlos, protegerte o defenderte de ellos. Y ahora sí, ahora voy a explicar esos 5 puntos por orden temporal, y para mí son muy importantes. Espero que pueda hacerme entender, que pueda explicarlo de una forma sencilla. Y la primera estrategia es recuperar la intuición. Está lloviendo, estoy debajo de un árbol y las cotorras han venido también, o sea que, como siempre, van a participar. Espero que me podáis oír igualmente. O sea, la primera estrategia es recuperar la intuición. Y digo recuperar porque, en cierto modo, el ser humano moderno la tiene atrofiada. Debido a la influencia de la programación social, la educación, etc. Entonces hay que intentar restaurar el estado natural de la intuición. La intuición es una habilidad
de serie. Es una sensibilidad especial que tenemos los seres humanos. Es una parte de nuestro equipamiento atávico, evolutivo. Es la información acumulada en nuestra memoria. Es el producto de la evolución. Y es algo que funciona de forma automática. Es parte de nuestro sistema nervioso. La intuición, digamos que nuestra mente no consciente puede detectar estímulos externos, puede reconocer cosas y catalogarlas como peligro, alerta o desconocido. Y entonces nos manda señales. Entonces, toda esta primera fase es preconsciente, o sea, tú no te das cuenta. Es en la segunda fase en la que eres consciente de sensaciones. O sea, esa es la forma de avisarnos, ¿no? Puede ser, esta persona me da mala vibración, tengo mala sensación. O puedes de repente tener sensaciones de temor, desconfianza, de que estás siendo seducido, como hipnotizado. Incluso puedes tener sensaciones físicas de inquietud, o una sensación de extrañeza, de confusión, de que lo que estás viviendo es un poco irreal, como si fuera un sueño. Y también, naturalmente, hay sensaciones físicas, fisiológicas, ¿no? Escalofríos, se ponen los pelos de punta. Puede haber reacciones fisiológicas más potentes, típicas de la activación por el estrés. Claro, puede ser de temblores, taquicardia, palpitaciones, ¿no? Malestar digestivo, mareo, náusea, en fin, hay muchas, ¿no? Todas las que asociamos con los ataques de pánico, por ejemplo, también, o con un estímulo que nos causa temor, miedo. Hay una cosa que es segura, la intuición nunca falla. Lo he visto miles de veces, ¿no? Lo que pasa es que muchas personas la ignoran. ¿Y por qué la ignoran? Primero porque mucha gente no quiere parecer intolerante cuando conoce a alguien, por ejemplo. Y también hay mucha gente que no es capaz de ver nada malo. O sea, hace caso omiso de la intuición. También hay otras personas que no lo ven como un hecho científico. Ellos piensan que esto raya lo sobrenatural, lo supersticioso. No se dan cuenta de que la intuición es totalmente natural. La intuición está muy ligada al instinto de preservación, a nuestra supervivencia. Por eso es digamos que una capacidad básica que llevamos todos, ¿no? Y te avisa incluso aunque tú no sepas por qué. La intuición te avisa igual. En el caso por ejemplo, cuando comienzas una relación con una personalidad psicopática, a veces la intuición te avisa y, como he visto en muchos testimonios, no le haces caso. ¿Por qué? Porque el psicópata tiene sus estrategias para, digamos, derrotar a tu intuición. La más común, la más útil, la más utilizada es el love bombing, o sea, el refuerzo positivo. Intentan hacerte sentirte bien. Intentan compensar ese posible malestar que la intuición pueda suscitar en ti. Por lo tanto, para acabar esta primera pista, esta primera estrategia, que es la intuición, tenemos que aprender a escuchar la intuición de nuevo. Y eso nos lleva a dos caminos. O cortar la relación con esa persona, o prestar más atención a partir de ahora. La segunda estrategia, que ya dije en otros vídeos, es tener principios, valores, límites morales. Muy importante. Hoy en día más importante que nunca, porque hay mucha gente, está toda esta ideología que te intenta decir que la moralidad es algo relativo, todo es relativo. Y que además te oprime y te quita libertad.
No hagáis caso de estas tonterías. Ni caso, ¿no? Eso es un intento de hacerte más débil, más vulnerable, más manipulable. De hecho es al revés. Cuanto más firmes tus principios morales, tus límites, más fuerte tu capacidad de defensa, tu barrera, tu escudo ante posibles abusos y manipulaciones. ¿Cuáles son estos límites morales? Son tus reglas, tus valores, tu ética personal. Cómo crees que tú debes tratar a los demás y cómo debes ser tratado por ellos. Podría utilizar un montón de palabras para que la gente entienda. Honor, dignidad, respeto, tacto, compasión, consideración, sentido de justicia, juego limpio, todo eso. Reglas del juego. Porque, como he dicho en otros vídeos, y esto no lo aprendí hasta recientemente, si no tienes principios morales, no tienes límites, no puedes saber dónde está el límite en el que tienes que decir no, basta. No puedes detectar las faltas de consideración, las cosas que son inadmisibles para ti, y tampoco puedes tomar decisiones drásticas, ni tener confianza que tomas decisiones correctas. Sin límites, sin principios personales, una persona está en la confusión, en la duda. No tiene fronteras, no tiene una determinación defensiva. Porque detectar el mal no debería ser tan difícil. El mal se puede detectar en 3 tipos de comportamiento. Lo que pasa es que solo son visibles 2. Intención, palabra, acto. La intención no la podemos ver. Pero sí que podemos ver los actos y las palabras. Y no debería ser tan complicado. O sea, todo lo que hace daño conscientemente a otro ser o a ti mismo es malo. Es así de simple. O sea, es una regla que se puede aplicar a cualquier cultura y a cualquier época. Una vez que tienes principios, límites morales, otra cosa es que no tienes que ser débil, flojo, laxo a la hora de aplicar castigos y consecuencias y actuar cuando se transgreden tus límites. Eso es muy importante. Porque si tienes límites morales, la persona que tienes delante y los transgrede, los rompe, ya te está diciendo mucho sobre cómo es, sobre sí misma, ¿no? Te está hablando de su atrevimiento, de su falta de moral, de su insensibilidad, de su arrogancia, de su egoísmo, de su falta de respeto, de su narcisismo, de su suciedad, de su capacidad de engaño. Por lo tanto, cuando tengas estos principios morales, estos límites, y puedas detectar quién los rompe, en ese momento automáticamente puedes aplicar consecuencias. O sea, ya no estás en la duda. En cierto modo es como si te enfrentas a vampiros y llevas un colgante de ajo, o comes ajo, o llevas un crucifijo. O sea, siempre tienes ese recurso para actuar. La tercera regla o estrategia o el tercer consejo, también lo he explicado en algún otro vídeo, es observar los hechos. Para eso es necesaria la ayuda de las 2 estrategias anteriores, de las 2 armas que tenemos, que es la intuición y tener límites morales. Porque así puedes observar hechos, sucesos, actos, conductas objetivas con mayor claridad. Y con la práctica será mucho más difícil que caigas en la disonancia cognitiva, por lo menos no caerás al 100%. Siempre tendrás un recurso allí escondido que puede salir en un momento de desesperación. Porque, amigos míos, los actos siempre son lo que parecen.
a diferencia de las palabras o de los gestos. O sea, los hechos, los actos, las conductas no engañan. Son lo que son. Y se puede aprender a observar de forma más nítida, más clara. Sobre todo gracias a la experiencia. Aunque también debo decir que en mi caso personal el hecho de que yo practico meditación, ¿no?, ayuda mucho a tener claridad mental y calma. A ver, digamos, con desapego. No es fácil mirar, observar con desapego, de forma imparcial, de forma aséptica, neutral. Sobre todo cuando estás metido en el ajo, cuando estás metido en la vorágine que es tratar con gentuza, con personas psicopáticas, ¿eh? Pero con la práctica uno puede aprender a afrontar eso y tener cierto desapego y observar. O sea, observar con desapego quiere decir que no vas a teñir los hechos con tus emociones. No vas a buscar justificaciones, excusas para los actos de los demás. Tampoco vas a escuchar sus explicaciones. Simplemente observar los hechos. De forma lo más simple posible. Porque los hechos nunca mienten. O sea, una falta de respeto es una falta de respeto, no una cuestión de opinión. O no es nada relativo. Cuando alguien te estafa o te engaña, no es un error. Es un hecho, es premeditado. Una deslealtad, una traición, una infidelidad, no es tu culpa, no es una casualidad, no es algo que no tiene importancia. Cuando alguien te trata con indiferencia o con desprecio, no es una sensación tuya o una opinión. O sea, esos son todo hechos objetivos. O sea, que nadie os engañe. Una amenaza, aunque sea velada, aunque sea encubierta, no es solo una forma de hablar, no es una interpretación tuya. Y cuando conoces a una persona y descubres que tiene, o sospechas que tiene una vida oculta, no es tu fantasía, no son imaginaciones tuyas. En fin, observar los hechos de forma desapegada, en lo posible, tarde o temprano delata al psicópata, delata a las personas tóxicas, porque descubres todo tipo de historias, chanchullos, problemas, manipulaciones, etc. Descubres que sus palabras nunca coinciden con los actos, descubres que el personaje con el que se presentan ante ti tampoco coincide con sus conductas, con sus actos, y descubres que hay falsedad, que hay una máscara. O sea, esta tercera estrategia es la observación. Observar siempre los hechos, conductas, actos, acciones, objetivos. Y una vez detectados estos actos, hay que ser firme, hay que ser decisivo, hay que ser valiente, hay que ser implacable en tus determinaciones, en tus decisiones, en tus consecuencias. Ahora voy a ir con la cuarta y la quinta estrategia. Estas son más útiles cuando ya conoces, has descubierto, has reconocido el problema. Has descubierto qué tipo de persona es. Pues conoces la verdad. Cuando ya no pueden engañarte, aunque lo van a intentar, ¿no? En este caso siempre es mejor cortar relación con estas personas, pero a veces es inevitable por obligaciones familiares o laborales o lo que sea, o simplemente porque, como es mi caso, digamos que es parte de la profesión. O sea, yo tengo que tratar con esta gente, ¿no? A veces. En ese caso, la cuarta estrategia que se puede utilizar y que se puede desarrollar, se puede aprender, requiere práctica, es lo que yo llamo desensibilización. Para tratar con personas
tienes que aprender a desensibilizarte ante sus ataques, de forma parecida a la gente que tiene que enfrentarse a la violencia cada día. Por ejemplo, los profesionales de la seguridad, de las fuerzas del orden, también pasan por este proceso de desensibilizarse. O sea, desensibilizarse ante la violencia o ante las personas violentas. Pues lo mismo con personas de este tipo. Hablando con lenguaje de la calle, tienes que hacer que tu piel sea más gruesa, más dura. Tienes que hacerte duro, poco insensible ante sus ataques. Y para ello también va muy bien aprender sobre tu propia reacción ante el estrés, tu propia fisiología, cómo funciona la adrenalina, el cortisol, cuáles son los cambios fisiológicos, las sensaciones desagradables que son inevitables, son normales, fisiológicas. O sea, esas reacciones fisiológicas de alarma del sistema nervioso, de huir, luchar o parálisis. Tú tienes que reconocerlas para poder familiarizarte con las sensaciones, con esos estados que no son agradables, pero que son naturales, y para poder actuar incluso cuando estás sintiendo esa activación fisiológica. Estas personalidades psicopáticas son expertas en provocar conflictos, en apretarte los botones que te hacen saltar emocionalmente. Por lo tanto, tú tienes que conocerte a ti mismo. Tienes que conocer la ansiedad, el miedo, el pánico, el estrés y aprender a afrontarlo, a saber manejarlo, a reconocer esa fisiología del estrés y en medio de esa activación actuar y decir, yo puedo manejarlo, puedo enfrentarme a ello. Naturalmente, para esto hay herramientas que te pueden ayudar. O sea, descansar bien, o sea, dormir bien, hacer ciertas actividades, ejercicio físico, actividades que te puedan relajar, yoga, qigong, meditación, tai chi, aprender artes marciales, defensa personal. Todo eso contribuye mucho a ese proceso de afrontar el miedo, afrontar el estrés, aprender a desensibilizarte ante las activaciones fisiológicas desagradables que inevitablemente causan estas personas. También se requiere, en cierto modo, cierta exposición, o sea, tú tienes que aprender a enfrentarte, no a huir de esos estímulos. A veces tienes que enfrentarte a la amenaza, al conflicto, a la manipulación, a la tensión, para que tu cuerpo se vaya acostumbrando y tu mente también, para que veas que puedes actuar, que puedes salir adelante, que tienes recursos. O sea, se trata de desensibilizar parcialmente el sistema nervioso central. No del todo, porque esto nunca lo vas a conseguir. Es totalmente natural ante un estímulo peligroso sentir miedo y sentir toda una serie de sensaciones físicas que te preparan para huir o luchar. También es totalmente natural sentir tensión ante actitudes que son hostiles hacia ti, conflictivas, ante intentos de engaño, faltas de respeto, etc. Eso nunca va a desaparecer. Se trata más bien de aprender a afrontarlo. O sea, toda esta activación de adrenalina, este estrés fisiológico, nunca desaparece. Lo único es que aprendes a manejarlo, aprendes a lidiar con ello. Incluso puedes aprender a utilizarlo de forma ventajosa para ti. No estamos hablando de sensibilización total, como el psicópata puro o primario, nada de eso. Eso no va a pasar, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que aprender también a manejarnos en estas situaciones de estrés si tenemos que tratar con esta gentuza, porque ellos se mueven muy bien en ese ambiente. Ya he dicho antes que su umbral de ansiedad, de miedo, de estrés es mucho mayor. Ellos están dotados
para estar en una situación de tensión y no sentirse mal. Dicho de otro modo, es simplemente un proceso de habituación a situaciones de estrés y a tratar con sujetos estresantes y tóxicos. Y aquí se aplica como nunca el dicho del arte de la guerra de Sun Tzu. Conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo. De lo contrario, sin esta habituación, esta desensibilización, una persona se derrota a sí misma cuando se enfrenta a esta gente. Bueno, llegamos a la última estrategia que recomiendo. También es cuando tienes que enfrentarte habitualmente a este tipo de gente. Yo le llamo estilo de afrontamiento. Está muy relacionado con los anteriores, especialmente con el último, con estar habituado, un poco desensibilizado ante este tipo de sujetos estresantes, ¿no? Una vez que tienes a alguien bajo sospecha o en ciertas situaciones, debes prepararte mentalmente para interactuar con esa persona, o sea, para tratar con esta gente. Tú tienes que ir ya mentalizado. El estilo de afrontamiento no es otra cosa que saber de antemano cómo tienes que enfrentarte a situaciones y personas estresantes, conflictivos, hostiles, manipuladores, engañosos, falsos, traicioneros. Y esta forma de enfrentarte a ellos incluye varias cosas. Incluye cierto desapego, desconexión emocional hacia ellos. O sea, es un desapego, una desconexión emocional selectiva. O sea, tú tienes vínculos emocionales, empatía con todo el mundo, pero con ciertas personas que tú ya tienes catalogadas como psicópatas o narcisistas, tienes que bloquear tu empatía, en cierto modo. Al mismo tiempo tienes que mantener atención total, alerta, cuando tratas con ellos. Alerta a todos los detalles. Una atención general, una atención relajada, dentro de lo que puedes, que no es fácil. Como he dicho en el punto anterior, tienes que mantener cierta calma en medio de una posible activación fisiológica provocada por el estrés, provocada por la persona que tienes delante o las personas, pueden ser varias. La observación tiene que estar presente y tienes que tener seguridad en ti mismo, tienes que tener las habilidades, la experiencia para saber que yo puedo manejarlo, yo puedo enfrentarme a ti, puedo lidiar contigo, puedo interactuar contigo. También se requiere razonamiento lógico y una preparación previa. O sea, tú tienes que tener ya una preparación previa física, mental y teórica. Y si tienes que reaccionar cuando estás comunicándote con esta gente o interactuando, si tienes que reaccionar porque tienes que aplicar algún tipo de respuesta, tienes que hacerlo evitando perder los nervios. Por eso es tan importante ese proceso de habituación y de tener una estrategia de afrontamiento. Tienes que evitar también la confusión, la parálisis, porque esta gente son muy capaces de llevarte a un terreno desconocido, a intentar manipularte, intentar engañarte, confundirte, amenazarte, intimidarte, etc. Tienen muchas estrategias y lo hacen muy bien. Dicho de otro modo, este estilo de afrontamiento, esta forma de enfrentarte, de manejar las situaciones, requiere una preprogramación previa. O sea, tú tienes que haber ensayado los posibles escenarios, tener un mapa, tener, digamos, una guía anterior. O sea, tú no vas con las manos vacías a actuar con esta gente, tú ya llevas un plan de acción que puede ajustarse, puede adaptarse al momento, pero más o menos sabes lo que tienes que hacer, no te vas a quedar paralizado, no te vas a quedar confundido, no te vas a quedar indefenso. Porque interactuando con estos sujetos psicopáticos siempre puede haber un momento en que tienes que reaccionar, o sea, tiene que haber una respuesta a una transgresión, tienes que pasar a la acción, no quedarte paralizado. Para acabar, para intentar explicarlo un poco mejor, a mí personalmente me sirve mucho cuando ya tengo detectado al psicópata o al narcisista, observarlo
con esta frialdad, como observaría un insecto, o un mosquito, por ejemplo. Un tipo de insecto molesto, un mosquito. O sea, es como si en ese momento yo suspendiera un poco el vínculo con otro ser humano. O sea, es como si tuviera un proceso de cierta deshumanización selectiva momentánea para la situación. No sé cómo explicarlo, es una interacción, una comunicación atenta, pero en la que he suspendido un poco mi empatía. Es la forma que se me ocurre de explicarlo. Espero que os sirvan estos 5 puntos. Voy a recapitular. Intuición, número 1. Tener límites morales. Observar los hechos. Si tienes que tratar con esta gente de forma habitual, aprender a habituarte a ellos, desensibilizarte ante esa interacción. Y el último, aprender a enfrentarte a ellos, tener herramientas, tener una preparación, un estilo de manejar la situación, de enfrentarte a esos sujetos estresantes. Bueno, parece que ya he hablado bastante, yo creo que queda claro.